¿Cómo están amigos? Nuevamente les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Pepe Ortega y estamos pues en esta serie de enseñanzas acerca del derecho de autor, de la propiedad intelectual. Son temas que son muy importantes para nosotros los músicos porque existen diversas fuentes de ingresos, ¿no? Corrientes de ingresos, y es importante que los músicos conozcamos todas. No en todas estamos bien remunerados, pero obviamente si no conocemos la base legal o no conocemos nuestros derechos, entonces con mayor razón pues va a ser mucho más difícil poder colectar un poco de ingresos por algunos conceptos que seguramente muchos de los que están viendo seguramente que tienen la expectativa o ya son pues o compositores o son intérpretes. Entonces lo que hoy día voy a compartir con ustedes es tres tipos de derechos que se originan en base a las grabaciones y a las actuaciones de nosotros como músicos, ¿no? Nos referimos al más importante derecho, es el derecho de autor. De ahí parten los demás. Los demás son llamados derechos conexos, ¿no? O sea, derechos de autor y derechos conexos. Los derechos de autor son los derechos que se originan cuando se crea una canción. Una persona natural, no una empresa, una persona natural crea una canción y desde el momento en que la ha compuesto ya esta canción está protegida. A veces algunos creen que solamente cuando se registra la canción. El registro, como hemos explicado en un video anterior, es básicamente una prueba de antigüedad, ¿no? O sea, un respaldo de que la canción fue creada en determinado momento. Sin embargo, la protección al derecho de autor existe desde el momento en que la persona creó la canción, en la medida en que obviamente tenga las suficientes pruebas, de su autoría, ¿no? Testigos, alguna subida a internet, el registro de Indecopy, el registro de Updike, lo que sea. Entonces este derecho tiene una serie de detalles que están contenidos en la ley llamada Ley de Derecho de Autor aquí en el Perú, el Decreto Legislativo 822. Entonces, hay dos tipos de derecho de autor. Uno es el derecho moral y el otro son los derechos patrimoniales, ¿no? El derecho moral, hablando de derecho de autor, se refiere a las autorizaciones. Es decir, que el autor es la única persona que puede autorizar un uso determinado, para resumirlo, ¿no? Porque son varias cosas que habría que explicar, no quiero obviamente cansarlos, pero es bien importante que entendamos que en la legislatura, en el tipo de marco legal de tipo francés, como es el nuestro, porque hay también otro marco legal que es más bien de origen inglés, como el de Estados Unidos. En el marco legal de tipo francés, del cual se origina nuestra ley de derecho de autor, existe el derecho moral, que es un derecho inalienable, que no se acaba, que es un derecho que tenemos los autores para autorizar un uso, ¿no? Y más bien el derecho patrimonial está referido a tarifas y a pagos que se hacen una vez que se explota ya la canción. Una vez que se sincroniza con algún video, una vez que se pone en una grabación, que se ejecuta en público, lo que fuera. Una vez que ya se ha usado la canción, se genera un derecho patrimonial. Esos son los derechos patrimoniales. Pero antes de su uso, la autorización es importante y en este tipo de legislación como la nuestra, el derecho moral es importantísimo. Este tipo de derecho moral que tiene que ver con la autorización, que solamente los autores podemos dar a un determinado uso, podemos oponernos a que se use la canción también, no existe en otro tipo de leyes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que más bien tiene una base o una raíz de la ley inglesa, lo que existe es el copyright. Entonces, en ese tipo de leyes, básicamente lo que se protege es el uso. Entonces, si se usa, hay que pagar, ¿no? Entonces, si es que alguien usó la canción, lo que tiene que hacer es pagarte. Si es que usó la canción y tú no sabías, lo que van a hacer es darte una liquidación, ¿no? Decirte, bueno, esto es lo que generó. Si tu canción no generó nada, bueno, no cometió ningún delito, ¿no? Eso es en ese tipo de legislaciones, que están basadas en el copyright. Pero en las legislaciones como las nuestras, sí hay un respeto al derecho de autor moral. Entonces, cuando alguien usa una canción, no solamente decirte, no, pero esa canción no me generó nada, o no se cobró entrada, ¿no? Como muchas veces se dice, ¿no? Era un evento gratuito, está bien. Puede ser un evento gratuito, pero la autorización es otra cosa. Entonces, esa autorización está referida al derecho moral. Y las infracciones al derecho moral del autor
tienen carácter penal. Entonces, no es una cantidad de plata que el juez va a dictar, sino es pena privativa de la libertad, cárcel, ¿no? Entonces, es importante que sepamos que en el caso del derecho de autor existe derecho moral y derecho patrimonial o derechos patrimoniales. Derecho moral son autorizaciones, porque solamente el autor puede autorizar determinado uso, y los derechos patrimoniales están referidos a pagos una vez que ya se explotan las obras. El otro tipo de derecho que está adherido al derecho de autor, por lo tanto se llama derecho conexo, son dos derechos, ¿no? El derecho del productor fonográfico y el derecho del intérprete. Estos son llamados derechos conexos. El derecho para el productor fonográfico, es un derecho conexo, como hemos dicho. Este es un derecho importante. En el Perú lo colecta o lo cobra UNIMPRO. El derecho de autor lo cobra, como sabemos, ABDAIC, y el derecho del intérprete lo administra SONIEM. Ahorita voy a explicar esto. Es decir, los derechos conexos, ya explicamos el derecho de autor, los derechos conexos están referidos al derecho que tiene el productor fonográfico, es decir, el dueño del máster, el dueño de la grabación, y de los intérpretes y músicos que intervienen en esas grabaciones. Es decir, cada vez que se usa esto en un ámbito comercial, que se usan las grabaciones, entonces genera un derecho. Por ejemplo, si tú en televisión escuchas una canción, entonces ese canal tiene que pagar un derecho al autor, un derecho, una regalía, tiene que pagarle al autor. Lo hace a través de ABDAIC o directamente si es que no pertenece a ABDAIC. Entonces tiene que pagar ese derecho de autor. Pero si es que es una grabación, ¿no? Alguien tiene que ser el dueño de la grabación, no solamente es la obra, no es que la obra se está cantando en vivo. Si se cantara en vivo, entonces solamente hay un derecho para el autor. Pero si se trata de una grabación, entonces interviene el dueño del máster, que generalmente es una empresa, es una disquera, Sony, Universal, Warner, en fin, ¿no? Entonces, este es el derecho conexo del productor fonográfico. Muy bien. Entonces hemos dicho que este derecho en el Perú lo cobra UNIMPRO. ¿A quién representa UNIMPRO? A productores fonográficos. Representa a las disqueras y a los productores independientes que producen grabaciones. Ojo, no confundir productor fonográfico con productor musical. El productor musical es un arreglista que además interviene en la parte del audio y una serie de decisiones, pero el productor fonográfico es el dueño. A veces me han preguntado, pero yo hice los arreglos, entonces yo soy productor fonográfico. No, si alguien te ha pagado, entonces tú no eres el productor fonográfico. El que está pagando a los músicos, la sala de grabación, el dueño de la grabación, ese es el productor fonográfico y él tiene derechos. Ahora, en el Perú, todos los derechos conexos, que son dos, el derecho del productor fonográfico y el del intérprete, solamente los puede cobrar UNIMPRO, ¿no? Entonces, UNIMPRO cobra y de ahí saca la mitad. Bueno, primero saca su gasto administrativo y de lo que queda saca la mitad para él, para los productores fonográficos, sea quien sea, y el otro 50%, que en este caso vendría a ser pues 35%, ¿no? Ese 35% que queda lo envía a SONIEM y SONIEM lo va a distribuir entre los intérpretes, ¿ok? Entonces, hemos dicho que existen derechos de autor y estos derechos de autor pueden ser derechos morales y derechos patrimoniales. Existen también derechos conexos. ¿Cuáles son los derechos conexos? Son los derechos del productor fonográfico y los derechos del intérprete y del ejecutante musical. Muy bien. ¿Quién puede cobrar los derechos del productor fonográfico? Los titulares de los derechos. En el Perú están representados en UNIMPRO. Eso no quiere decir que solo UNIMPRO. Puede ser un productor fonográfico que no pertenezca a UNIMPRO y puede cobrar y quiere cobrar sus derechos por sí mismo, podría hacerlo. No es tan sencillo, pero podría hacerlo. Y estos productores fonográficos son los únicos autorizados por el Estado en el Perú, por Indecopi, que representa al Estado, para hacer cobranzas por los derechos fonográficos. Entonces, UNIMPRO lo que hace es cobra una determinada cantidad a las entidades que utilizan grabaciones, sea canales de televisión, radios, tiendas, centros comerciales, restaurantes, quien sea, les cobra y una parte se la guarda él y la otra parte la envía a SONIEM y SONIEM va a distribuir entre los intérpretes y ejecutantes musicales, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos un poco el tipo de derechos de autor y derechos conexos que existen en el Perú.
Muy bien, estos son temas bastante más amplios, obviamente, pero no quiero hacer estas charlas pues muy largas, muy extensas. Si tienes alguna pregunta, me puedes enviar con toda confianza, ponme ahí en tus comentarios y yo con mucho gusto seguramente que haré un siguiente video sobre el mismo tema para explicarlo con más detalle y tomaré las preguntas más importantes para poder absorberlas. No te olvides de suscribirte a mi canal, se llama Industria Musical. Suscríbete para que siempre te estén llegando otros videos. Vamos a estar haciendo videos acerca de todo lo que significa el publishing, el copyright, las sincronizaciones, acerca de otros temas también de la industria musical, acerca de tus derechos, acerca de lo que significa tener un sindicato, cuáles son nuestros derechos laborales, qué derechos no tenemos, por ejemplo, los músicos en el Perú, que nos perjudican muchísimo. Entonces vamos a seguir compartiendo. Ahora estamos explicando un poco acerca de el derecho de autor y derechos conexos y todo lo relacionado a eso. Y paralelamente vamos a empezar también a compartir algunas cosas referentes a la industria, ¿no? ¿Cuáles son los negocios musicales? ¿Por qué se llama industria musical? ¿Quiénes son los agentes en esta industria? ¿Cómo se participa? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo interviene la tecnología en la industria musical? Así que suscríbete a nuestro canal Industria Musical para estarte informando siempre. Ya nos vemos. Chao.